Si has tenido noticia de la lógica global convergente y te ha resonado mínimo la pregunta, significa que ya has comenzado. Pero, ¿cómo empiezo? Te diré que, en realidad no se trata de hacer, sino más bien de tomar conciencia acerca de cómo tu mente trata siempre de hacer algo para resolver alguna cosa. Al principio, se empezaba por vídeos de Alejandra Casado, hoy en día ya hay muchos desarrollos de ralentización que pueden aportarte. Aunque es muy interesante como disparador. Ver los vídeos de Alejandra para que tengas presente desde dónde parte. Y puedas articular en crudo y desde el crudo. En tu propio interno. Ya que la primera consigna es la referencia interna. Es decir, todo lo que va surgiendo desde lo profundo de ti. Este desarrollo no es para que te vaya mejor en la vida y alcances por fin todos tus sueños y deseos. No es una herramienta o disciplina más, es una ley universal. Una ley física, desdoblamiento del tiempo, que actúa tanto si estás enterado de ella, como si no. Por eso, no la puedes comparar con nada más, no es comparable con otras disciplinas, porque es el marco desde el cual sale todo lo demás. El principio de tu propio proceso y avance dentro de esta lógica global convergente. Será muy confuso, te parecerá que no entiendes nada, que no lo haces bien, que necesitas mucha ayuda, es totalmente normal, y es parte obligada del proceso. La máxima es: cuanto más tonto te sientas, más avanzarás en el proceso. Porque se trata de desaprender todo lo que creías hasta ahora que era válido para ti. Este desarrollo no tiene un principio, ni tampoco un fin. Es algo no lineal, es decir, es como un círculo en el que no hay un lugar de principio ni de fin. Esto a la mente le cuesta mucho entenderlo. Así que no te preocupes si te da la sensación de que no avanzas, no es cierto, es solo que no es un proceso lineal, que vaya de atrás hacia adelante, no sigue un orden lineal. En los primeros 8 vídeos, se presenta el sistema de referencias y la naturaleza de los planos. Esto está expuesto junto con la metodología, que podrás hacerla o no, según te resuene. En tanto te vas adentrando en la representación de la mecánica de los universos. Vas integrando a la nada como emisor del universo expresado. Es decir, el origen, comienzas con la derivación nocturna, que simplemente es ponerte disponible a ese punto donde todo converge, por lo tanto nada existe. El tiempo no existe, es tu percepción la que te hace ver la realidad dentro del marco de un pasado, presente y futuro. La existencia no se creó en el pasado, se está creando todo el tiempo desde el presente. La existencia tiene su origen en la no existencia. Es decir, en el vacío. Y ese vacío es un abstracto consciente de sí mismo. En su interior alberga infinitas posibilidades de existencia y no existencia. Este vacío, o ser universal, que está en constante evolución, tiene un mecanismo para conseguir tener una mayor conciencia de sí mismo, para conocerse mejor. Lo que hace es abrir el tiempo y desdoblarse en infinitos observadores particulares, a través de los cuales va a experimentar cómo sería ser algo que sí existe. El sistema de referencia define la perspectiva. Ya que determina el punto de observación del universo manifiesto, este punto de partida es nada que funda potenciales de existencia a partir de los cuales se genera el universo concreto. Desde la determinación del punto de observación original, se comienzan a reconocer las posiciones o puntos de mira relativos. Piénsalo un momento. Si tú fueras el vacío mismo, si no existieras, solo fueras pura conciencia, y además fueras totalmente perfecto, y vivieras en un paradigma de absoluta perfección, ¿qué te encantaría salir a explorar? La imperfección. La existencia. El error. El cambio de perspectiva produce indefectiblemente el cambio de percepción. Esta información surge de lo profundo del inconsciente, inconsciente del universo, del sol, de la tierra. En su punto evolutivo de conciencia, fractura y da nueva posibilidad al inconsciente biológico y colectivo, lo muta. A través de un enlace consciente y total disponibilidad, esta información comienza a filtrarse. De esta manera, comienza desde adentro el cambio de comprensión de lo que es la existencia y se va modificando radicalmente la cosmovisión. Inconsciente es el aspecto que está por detrás de lo que somos conscientes. Acontece que somos conscientes desde una posición relativa, perspectiva particular, así que mucho queda como punto ciego en el inconsciente. Lo que es inconsciente para una posición relativa no lo es para un punto absoluto de mira, punto hiperconvergente, es decir que para el vacío es su conciencia. El modo que tenemos consciente de concebir la realidad. Punto de mira de la percepción particular. Está condicionada con la fantasía de su conexión con Dios. U origen, mitos, leyendas,
fundamentos religiosos, esto obstaculiza la comunicación genuina del inconsciente con el consciente universal. Reconocer la importancia de esta conexión y la estructura lógica que la constituye. Sistemas de referencia. Plantilla como base. Inicia el proceso de naturalización de lo abstracto que funda lo concreto. Y en su movimiento articula un sistema de comunicaciones, dando nacimiento a la identidad abstracta y su paulatina maduración. Si bien esto ocurre simultáneamente, el universo, realidad, cambia cuando cambia su cosmovisión. Esto es posible cuando cada particular decide y asume su propia transformación, de lo contrario, el humano es arrasado por la realidad que lo supera, impotente de comprenderla y de poder transitarla, mucho menos cambiarla. Por más avance de la tecnología, ciencias, etc., no hay muchas soluciones. Las soluciones no son resultados de perspectivas lineales, es decir, temporales. Las soluciones vendrían de un cambio de versión, de una transformación de la lógica del diseño, es decir, de los programas que están echando a andar la realidad. Lógica global convergente es una lógica universal. Lógica es una abstracción, no existe, que funda el universo expresado, y puede tomar conciencia de sí. Puedes tener muchas ideas e inventivas, pero solo puedes conocerlas, desarrollarlas y explorarlas, cuando se vuelven concretas. Allí podrás ver los errores de funcionamiento, y las posibilidades de ir adecuándolas cada vez más, para máximo aprovechamiento de sus potenciales. Lógica global convergente no es un sistema que se articula de una manera dada. Cada uno puede tomar las herramientas desarrolladas en el orden que le surja naturalmente, o mismo, sorprenderse con desarrollos propios de sus propias aplicaciones. Es verdad, para nosotros fue importante cada paso que dimos en el proceso. Estábamos saliendo de un profundo letargo. Recursos como la metodología, observatorio, son una vez en la instalación en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, de un sistema de referencias que incluye a todas las dimensiones de generación de una existencia. Calendario. Calendaria, anillo de fuego to me, pueden parecer desarrollos más complejos, y a la vez, están totalmente incluidos en la plantilla más sencilla, solo que estos fueron abriendo detalles. En 2014 se comenzó a hacer una radio desde Villa Giardino, Argentina, donde los que estábamos en ese momento, fuimos compartiendo nuestro proceso, el Origen Radio. Ahora está muy difundida y se escucha por todo el mundo. Surgieron muchísimas radios más. Tienes libros escritos ya, por quienes se implicaron profundamente en el proceso. En YouTube hay muchísimo material que tendrás que agudizar tus antenas para ir discriminando los desarrollos particulares que se van incursionando, del disparador puro de una nueva cosmovisión. Con la derivación nocturna, se habilita el proceso de calibración, y ese proceso interior va siendo tu GPS. Derivación e internalización del sistema de referencias es la clave. Luego los caminos son aportes particulares que sumados entre sí, nos abren a perspectivas mayores que nos trascienden a todos. El cerebro tiene la capacidad de procesar información contradictoria. Y podrá naturalizar la paradoja que le proporciona en un orden de conciencia mayor, si puede dejar de validar el programita que le corre por su neurología. Una nueva etapa evolutiva está disponible, cuando el humano reconoce que su cerebro y programas actuales no le alcanzan para entender y funcionar en la realidad. Al reconocerlo, se define conectar y ser informado por una lógica original, es decir, previa a las lógicas de todos los programas en curso. Como si fuera un conjunto en comprensión, se lo enuncia por las propiedades lógicas y finalidad en coherencia de todos los elementos. Por lógica, la lógica es previa al mundo expresado, es decir, concreto. Canalizar sería prestar el procesador cerebral a un emisor que baja una información ya empaquetada a un receptor, donde este receptor no se está implicando conscientemente en la generación de dicha información, ni de la bajada a plano concreto. Perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y lógica global convergente. Diría, es consecuencia de todos los aportes e informaciones disponibles para todos los humanos. Solo que procesada desde un cerebro que ya se le había comenzado a filtrar desde el inconsciente otro modo operativo. Un operador que desde la neutralidad de la perspectiva global, puede integrar los opuestos en una versión consciente de mayor coherencia y funcionalidad. Por decisión, y foco en el punto lógico que cambia la perspectiva, por lo tanto cambia la percepción, todos podemos ir haciendo ese reset en el sistema operativo del cerebro. En ese punto preciso, ¿dónde asienta la idea de uno mismo identidad? Yo, cargada con la referencia externa y del pasado que influencia constantemente en los pensamientos y modo de entender la realidad, modo que ya está obsoleto y deja claro que ya no es funcional. Este es un espacio-tiempo de transición.
Donde la presión del entorno por momentos se hace asfixiante, la perspectiva descomprime. Proporciona aire. Liviandad. Ya que deja la vista por decisión. Que el punto ciego de no entender por qué ocurre lo que ocurre se convierte en un punto lógico, válvula de conexión con el aspecto que para el humano es inconsciente, y para la nada misma, punto original, ex pura conciencia. Hola Pilara. Hola a todos, yo diría que la finalidad es que todas las terminales se hagan conscientes de lo que, para la nada misma y su desdoblamiento tierra lógica, es consciente. Consciente sin ese, ya que desde la perspectiva de los legítimos, nada, tierra, sol, no hay separación entre consciente e inconsciente, ya que tienen una perspectiva absoluta. El inconsciente biológico, por ejemplo, es inconsciente para sus terminales, y es conciencia para la tierra. El receptor humano, al conectarse con la lógica que funda una realidad, comienza a integrar esa perspectiva, comienza a entrar en un modo de procesamiento de la realidad en su percepción, que lo habilita a la conciencia de lo que estaba en la trastienda. Integrando las nociones lógicas espacio-temporales, esto es una posibilidad para todos. No es necesario entender nada, ni la metodología ni el resto de los elementos porque este proceso va de darse cuenta. Cuando ves la realidad como la has visto siempre, estás dentro del error. Cuando cambias tu forma de percibirte a ti mismo y a tu realidad, empiezas a salir del error. Cada uno es cada uno y tenemos que ser más independientes que nunca antes en la historia del hombre y de la ameba. De eso se trata este porvenir maravilloso que nos está golpeando a la puerta y que, si tenemos membrana va a ser una maravilla. ¿Y si no tenemos membrana? Si no tenemos membrana, si tenemos referencia al pasado, va a ser un meteorito el que nos golpee la puerta. El mismo material es ese pasado estructurado. Acá la parábola del libro famoso aplica más que nunca. No mires para atrás. ¿Por qué no hay que mirar atrás? La lógica que tiene el pasado es para construir meteoritos. El pasado tiene el negativo que está escrito de manera exprofeso para que genere conflicto, entonces, si nos vamos a la lógica del pasado, el conflicto lo voy a tener. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde se juntan los tiempos y si se juntan con la lógica del pasado es meteorito. Pero la lógica del futuro desintegra el conflicto del pasado. Ahora es la hoja de examen, ahora nadie nos va a ahorrar que se nos venga encima el pasado. Basta que entre en duda y me haga preguntas acerca del proceso para que me ponga a escuchar un evento y justo. Alejandra, responda a mis preguntas. Entiendo lo que estás diciendo, pero no sé si es una ilusión que me crea esta percepción de que, supuestamente, entendí por qué, cuando salgo en la calle, no puedo con el contexto. Siento que estoy en un pedo porque entendí la información pero no hice un carajo. Es que no tenés que hacer nada, simplemente percibir la lógica. Como no tienen forjada una identidad lógica, no toman el aire que eso brinda. La identidad lógica no la tienen funcionalizada dentro del receptor, entonces comprenden con un aspecto abstracto pero tienen la identidad en un aspecto concreto. Hay un proceso que, como no lo ven con perspectiva, se dicen a ustedes mismos que esto no les sirve porque no pueden salir del evento a aplicarlo. Eso pasa porque están acostumbrados a aprender cosas que utilizan los rangos que ustedes ya tienen instalados. Por ejemplo, voy a aprender cocina para saber cómo se hace la torta lemon pie. Cuando salgo de ahí, voy a la cocina y hago un lemon pie. Tienen la ilusión de que esto va a ser igual. ¿Por qué no es igual? Porque cuando salen del evento no tienen una identidad lógica. Si tuviesen una identidad lógica podría llegar a ser posible, pero estamos trabajando juntos para que vean cómo se puede desplazar un receptor desde una identidad concreta hasta una identidad lógica. ¿Cómo se puede desplazar un receptor desde una identidad concreta hasta una identidad lógica? Primero, el receptor tiene que tener un mapeo negativo. Segundo, eso no lo tiene que ver en una coherencia. Tercero, hay que saber que hay un delay, un tiempo de proceso para que eso baje a la biología. Cuarto, hay que saber que no va a depender de una acción voluntaria. De la acción voluntaria sí va a depender empezar a ver la coherencia, tener la mente limpia para eso, pero no todo el mundo tiene la mente limpia para eso. ¿Por qué no? Porque, primero, tienen que atravesar todo lo que conocen, todas las formas que tienen incorporadas, luchar contra las creencias, etc. Por eso voy mostrando esto un poco y otro poco, voy dando guadañazos a todos los valores plantados con las creencias que los están limitando. Levantando toda esa paja para después mostrar el esquema lógico. ¿Por qué estás a guadañazos? Porque hay que atravesar un montón de paja para llegar al trigo. Esto no es como una receta de cocina que organiza elementos que ustedes ya conocen para fabricar un producto que ya conocen y que
En todo caso, quieren hacer la experiencia de saber cómo se hace para, en vez de ser consumidores de Lemon Pie, ser generadores de Lemon Pie. Eso responde a una identidad de diseño que se está comunicando desde tierra positiva. Va, aprende, sale y lo hace. Aquí estamos viendo con perspectiva de qué se trata ese asunto de que hay un toc-toc que les hace resonancia y los trae al evento, pero quieren comunicarse con su lenguaje con eso que les hace toc-te. Ok. Están queriendo comunicarse a su forma y aquello que les hace toc-toc no tiene su forma, no tiene su lenguaje, no tiene sus propósitos. Están con esa alucinación de que Dios es a tu imagen. Disculpen, pero les estarían sobrando muchos elementos. Si fuera así, estarían hablando de un microdios, chiquitito así, y Dios tiene que abarcar muchos más elementos. Entonces, van a tener que generarse una grilla a la altura de lo que les está haciendo toc-toc. ¿Esa grilla va a estar operativa rápidamente? Este año 2016 nos podemos llevar cualquier sorpresa, pero yo diría que esperen, porque este proceso baja hacia ustedes desde otra dimensión. ¿Baja? Baja y sube al mismo tiempo. Sube es la resonancia que sienten y baja es ese aire, que se queda sin poder ser tomado porque hay toda una franja lógica que todavía no se les arma. El aire lo van a tomar en esa identidad lógica que están empezando a fabricarse. El aspecto que está asfixiado está de un lado y el aspecto que les da el aire está del otro lado. Van a tener que romper y romper. Es muy grande, son los Andes lo que estamos atravesando acá. Es el humano que trasciende la gran frontera para llegar a las posibilidades que están del otro lado. Están rompiendo las fronteras para sí, cuando eso se conecta, ahí va a venir un manantial que les va a subir por el eje del ser concreto. Se trata de dimensiones distintas a las que son conocidas.